Una compañía química está diseñando una planta para producir dos tipos de polímeros, P1 y P2. La planta debe tener una capacidad de producción de al menos 100 unidades de P1. Entonces vamos a recuperar la información en esta parte. P1 es de 100 unidades y 420 de P2. Entonces P2 vamos a tener que producir 420 unidades. Dice que para cada día. Existen dos posibles diseños para las cámaras principales de reacción que se incluirán en la planta. Cada cámara tipo A cuesta 600.000. Entonces cámara tipo A tiene un costo de $600.000 y es capaz de producir 10 unidades de P1. Esta es 10 unidades de P1 y 20 unidades de P2. Entonces 20 unidades de P2 al día. El tipo B, o sea que la cámara tipo B dice que tiene un costo de $300.000 y es capaz de producir 4 unidades de P1, unidades de P1 y 30 unidades de P2 por día. A causa de los costos de operación es necesario tener al menos 4 cámaras de cada una. Entonces dice que 4 cámaras de cada una. Listo. ¿Cuántas cámaras de cada tipo debe tener? Deben de incluirse para minimizar el coste de construcción y satisfacer el programa de producción requerido. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a organizar la información. Entonces vamos a incluir aquí en la tabla toda la información posible. Entonces vamos a colocar acá cámara tipo A, llamemos esto X1, que es los objetivos que hay que determinar en el problema. La cámara tipo B, llamemos este X2, o lo podríamos llamar Y. Los polímeros podemos llamarlos P1 y P2, y aquí podemos colocar los costos de cada una de las cámaras. Entonces, según revisando la información, dice que tenemos aquí, voy a cambiar de color, 10 cámaras de P1, entonces 10 unidades de P1, entonces coloco aquí 10. De P2 tenemos 20 según el tipo de cámara A. Con la cámara B vamos a tener 4 en P1 y 30 en P2. Dice que los costos de la cámara tipo A es de 600.000 y de tipo B de 300.000. Los recursos, dice que debemos de producir al menos 100 unidades diarias de P1 y 420 de P2. Entonces 420 de P2. Bueno, entonces ya con esta información voy a escribir acá, vamos a cambiar de color, la función objetivo. Entonces la función objetivo obviamente es reducir los costos. Entonces tendríamos 600.000 por X1. Entonces 600.000 por X1 más 300.000 por X2. Y las restricciones tendríamos lo siguiente. Entonces vemos que aquí podemos plantear nuestra primera ecuación, que sería 10x1
más 4 x2, como dice que debe al menos producir 100, entonces esto debe ser mayor o igual a 100. La otra sería 20x1 más 30x2 y debe producir al menos 420, entonces mayor a 420. Lo ideal es que produzca más. Dice que al menos debe tener 4 cámaras de cada uno, entonces podemos colocar que x1 sea mayor o igual a 4 y x2 sea mayor o igual a 4. Ya con esto podemos hacerlo gráficamente, convirtiendo estas restricciones en rectas, simplemente igualando esto. Entonces vamos a utilizar el PHP simples, en las cuales podemos incorporar estos valores. Entonces simplemente voy a llamar, coloco PHP simplex, él nos va a hacer la gráfica. Voy a llamar en este icono PHP simples. Si recuerdan, nosotros tendríamos acá en este punto, él pregunta por el método. ¿Por qué método lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo por el método gráfico. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? 2. El método gráfico pues solamente puede hacerla con 2 variables, que en nuestro caso, y pregunta por las restricciones. Si observamos, tenemos una restricción, 1, 2, 3 y 4. Entonces simplemente acá le ingresamos 4 restricciones y le decimos continuar. Entonces aquí ya podemos ingresar los datos. La función objetivo a maximizar sería para x1 sería 600.000, para x2 sería 300.000, la restricción 1 sería simplemente 10, x2 sería 4. Aquí habría que cambiar los signos, mayor o igual a 100, que el objetivo es producir la mayor cantidad posible. La otra sería 20, 30, según la ecuación que tenemos, cambiamos el signo para que sea mayor o igual y colocamos 420. Ahora para x1 simplemente colocamos 1, como la ecuación no utiliza x2 colocamos 0. Necesitamos que sea mayor o igual a 4 cámaras. Acá en esta ecuación no tenemos x1, sino que tenemos x2, por lo tanto ahí colocamos 0, en x2 colocamos 1, cambiamos de signo, colocamos mayor o igual y aquí sería 4. Entonces ya podemos ampliar acá, ya tenemos todos los datos, simplemente le decimos continuar. Aquí había que corregir algo, simplemente que en la función objetivo hay que decirle que hay que minimizar, porque el problema plantea que es minimizar. Me parece la línea de ISO utilidad, y cuando la acercamos por debajo, como es un mínimo, entonces el primer punto que toca es en C. Ahora sí debe mostrar que C es 6 cámaras de x1, 10 cámaras de x2. Igualmente se podía plantear con el WinQSB, programación lineal, que sería esta herramienta. Simplemente allí incorporamos el pregunta por el problema, podemos decir cualquier valor. Ese problema está relacionado con cámaras. Número de variables siempre son 2, restricciones son 4, hay que minimizar y simplemente dejamos quietos los demás iconos. Ok, entonces colocamos la función objetivo. Vamos a ver si la podemos trasladar hasta este punto para poderla visualizar. Entonces sería 600.000, la otra sería 300.000. Es casi el mismo procedimiento que en el PHP simples.
aquí colocamos 10, aquí colocamos 4, mayor o igual que 100, colocamos 20, 30, mayor o igual que 420, la otra sería 1, la otra sería 0 porque no existe en la tercera ecuación x2 mayor o igual a 4, la otra sería 0, no existe x1, pero si existe x2 sería 1 mayor o igual a 4. Simplemente ya podemos ampliar acá y vamos a preguntarle por la solución del problema. Le decimos que aceptar, entonces vemos que aquí nos muestra 6 cámaras de x1 y 10 cámaras de x2 para un valor mínimo de 6.600.000. Vamos a ver cuánto ha demostrado el... Sí, 6.600.000 es la respuesta correcta que nos presenta el PHP y el WinQSB. Aquí lo podemos visualizar gráficamente en el WinQSB, horizontal x1, vertical x2, ok. Observen que aquí no está mostrando el mismo punto. El punto C, esta línea roja, es la línea de isoutilidad. 6.600.000 la función objetivo, x1 6 cámaras y x2 10 cámaras. Así termina nuestro ejercicio.